Jerusalén. Le damos gracias a Dios por permitirnos el poder estar aquí reunidos para glorificarle, para alabarle, para exaltarle, para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Así es que sean todos ustedes bienvenidos y seguimos con nuestra prédica con referente a nuestro tema sobre el pacto, ¿sí? El pacto revelado. Así es que Salmos 39, 89, 34. Y dice la palabra: no violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras, dice el Señor. Amén. Así es que, como recuerdo nada más, ¿qué quiere decir pacto? Pacto es un acuerdo o compromiso entre dos o más partes que para el día de hoy le llamamos contrato, ¿sí? Es el mismo, el pacto es un contrato, ¿sí? Que en la antigüedad hacían pacto, pero ahora es un contrato. Ese contrato que usted hace para rentar algo, para comprar algo, el compromiso que hace el vendedor con usted o usted con el que lo va a comprar, o el compromiso que usted vaya a poner, sí, de acuerdo a los términos y condiciones, ¿no? Como siempre dicen los papeles, ¿no? Que se derechos reservados con términos y condiciones, ¿sí? Así es que, como le digo, no vamos a tener que empezar a entender que nuestro pacto, ¿sí? Es con Dios, no es con el ser humano. Sí, nuestro pacto debe de ser formalmente con Jesucristo para que Él nos lleve a tener acceso al Padre, porque solamente por medio de Él podemos obtenerlo, ¿sí? Así es que de la misma manera nosotros tenemos como padres, ¿sí? Como jóvenes, como hijos, debemos de entender que necesitamos completar ese pacto, ¿sí? Para llevar esa vida recta delante del Señor. Debemos de inculcarle a nuestros hijos, los jóvenes deben de saber llevar consigo ese pacto dentro de sus corazones, ese compromiso con Dios, ¿sí? De servirle, de adorarle, de cumplir sus mandamientos, estatutos, decretos, de hacer lo correcto, tratar de alejarse de todo lo malo, ¿sí? Volverse, ¿sí? Completamente, convertirse a Cristo, ¿no? No es fácil, pero tampoco es difícil, porque Jesús nos prometió que Él va a estar con nosotros al final de los días y al final de este mundo. Así es que yo creo que todos los días Él va a estar con nosotros, Él lo prometió. Y si Él lo prometió, así mismo es, ¿no? ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver. Porque no violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras, ¿sí? Simplemente nada más son puntos, son palabras claves que usted debe de entender y que usted debe de tener en su corazón, en su alma, escritas, ¿sí? Completamente en todo su cuerpo, para que usted haga lo correcto, porque Dios nunca va a fallar. El humano sí lo va a fallar. Uno falla, ¿sí? Incluso con los pensamientos uno falla. Entonces, yo creo que debemos de tener en cuenta que no hay otra forma mejor más que estar tomados de la mano de Jesús. Es la única manera que vamos a obtener la victoria, porque Él ya nos ha dado la victoria, y es la única manera de poder vencer al enemigo con sus fuerzas, no con tus fuerzas. Acuérdate, es con las fuerzas de Él. Sí, porque Él nos dio la victoria, no es con tus fuerzas. Acuérdate que el que se sostiene de la mano de Dios, ¿sí? Nunca va a caer, ¿sí? El que se suelta de la mano de Dios, ese es el que no va a llegar más que a ver nada más su nariz en el suelo, ¿sí? Necesitamos entender que solamente en Él obtenemos la victoria. No es en tus fuerzas, es en sus fuerzas, ¿sí? Así es que, amado, esta es parte
¿sí? De nuestro compromiso que tenemos hacia con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios da a su Hijo, ¿sí? Su Hijo da su vida y nosotros recibimos todos esos beneficios, ¿sí? Simplemente nada más por eso, ¿sí? Dios entrega a su Hijo. Ve y haz lo que te he dicho que tienes que hacer. Da tu vida. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos todos los beneficios por medio de Jesús, ¿sí? Entonces, amados, no creo que no debe de haber ninguna duda en quién es, ¿sí? El que nos va a llevar ante el Padre. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús, ¿sí? Así es que, mis amados, necesitamos entenderlo de esa manera, ¿no? Así es que, fíjese nada más lo que le voy a decir con esto. El Padre y el Hijo hicieron este pacto para guardar y preservar, ¿sí? Para guardarnos y preservar la simiente de Cristo, ¿sí? ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos? Nosotros somos la simiente de Cristo, ¿sí? Nosotros somos la simiente de Cristo. Vaya ya Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y dice la palabra del Señor así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Así es que nosotros somos de esa simiente, ¿sí? Incorruptible, de una simiente que no tiene corrupción, de una simiente que no tiene maldad, de una simiente, ¿sí? Que hace todo lo que el Padre ordenó, ¿sí? Que fue Cristo Jesús, y Él, de ahí nosotros partimos en esa simiente, ¿sí? Que es en Cristo Jesús. Así es que, mis amados, yo te digo, fue realizado para asegurar que resistiéramos hasta el final, ¿sí? De la misma manera que Jesucristo aguantó y soportó todo lo que le hicieron, ¿sí? Desde su detención hasta llevarlo a la cruz, todo eso que Él soportó, todo eso que Él vivió, lo hizo por ti y por mí. Por ese grande amor, por ese compromiso, por ese pacto, por ese contrato que tenía con el Padre, de darnos, ¿sí? Esa vida, ¿sí? De darnos vida y vida eterna, viendo la luz admirable que es en Cristo Jesús. No hay otra manera de cómo podamos darle gracias a Dios más que darle gracias por medio de Jesús y darle a Jesús las gracias por haber dado su vida, por haberse sacrificado por usted y por mí. Así es que en Él encontramos todas nuestras fuerzas, en Él estamos luchando, con Él vamos a la batalla porque Él ya no la dio. Así es que no es en tus fuerzas, sino en sus fuerzas de Él. Él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Amén. Así es que yo también te voy a decir, mi primogénito, por encima de todos los reyes de la tierra, mi misericordia le extenderé por siempre y mi pacto permanecerá con él, dice el Señor. ¿Sí? Ahora te voy a decir, haré también que su simiente, o sea, nosotros, perdure para siempre y su trono como los días de los cielos, ¿sí? Ahora, si sus hijos abandonan, pongan mucha atención con esto, si sus hijos abandonan mi ley y no caminan en mis juicios, si quebrantan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces, dice el Señor, visitaré su transgresión con la vara y su iniquidad con callados, ¿sí? Así es que tenemos que entender
que tenemos que seguir en el mandamientos, estatutos y decretos para hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿sí? ¿Quieres estar bien? Necesitas estar bien con Él. Te digo, no es fácil, vamos a fallar, vamos a pecar, pero como dice la palabra del Señor, arrepiéntete y conviértete a Cristo. Arrepiéntete, pide perdón y sigue adelante. No hagas como muchos, o sea, fallas y a veces la gravedad del pecado o la magnitud del pecado te lleva o te conlleva a retraerte y de decir, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a ir a pararme delante del Señor, porque con qué cara voy a ir por todas las cosas malas que yo hice. Yo te voy a decir una cosa, lo que el Señor quiere es tu arrepentimiento y tu conversión para Cristo. Él no mira el tamaño de tu pecado, Él mira el amor que tienes tú hacia con Él, arrepintiéndote y convirtiéndote para Él. Así es que muchas de las veces necesitamos entender que no es tan grande el pecado, sino es tan grande tu convicción y tu trato, tu convenio o tu compromiso que tú tienes para con Dios para salir adelante, ¿sí? Necesitas entender que Dios es un Dios de amor, que Él no te va a castigar, que Él no te va a llamar la atención. Simplemente Él quiere que tú entiendas, ¿sí?, que en Él vas a encontrar ese perdón y en Él vas a encontrar la salvación. Que solamente Él es el que te va a dar paz y el que te va a dar esa tranquilidad. Que Él es el que te va a traer esa sanidad. Que Él es el que te va a traer paz en medio de la tormenta. Que Él es el que calma la tormenta. Que Él es el que hace que camines sobre las aguas. Que Él es el que hace que atravieses esas murallas. Que Él es el que hace que camines en donde hubo y donde está el mar. Él te va a hacer caminar por tierra firme. Así es que yo creo que todas estas cosas que Dios ha puesto en su palabra, que Dios dejó ahí escritas y es para que tú y yo entendamos que todas las cosas que Él hizo y todas las cosas que Él permitió que se escribieran aquí por medio del Espíritu Santo, con mano de hombre, sí, cierto, pero revelada por el Espíritu Santo, yo te voy a decir, lo dejó para que tú y yo entendamos que solamente en Él encontramos esa respuesta para todos tus problemas, para todas esas faltas. Como te digo, no es tan grande, no es más grande tu pecado que lo que es Dios tan grande para eso, ¿sí? Muchas de las veces fallamos y ya no queremos voltear otra vez a ver al Señor por nuestras faltas. No, si fallaste, bueno, pues arrepiéntete, pídele perdón y trata de ya no cometer las cosas. Y si vuelves a fallar, pues vuelve otra vez al Señor. En Él vas a encontrar las fuerzas. Tarde que temprano Él te va a librar de eso. Pero necesitamos entender que solamente en Él podremos lograrlo, ¿sí? ¿Cuántos y cuántos y cuántos, sí, por su pecado ya dejan de ir a la iglesia? No, es que yo no puedo ir porque he pecado tanto y si Jesús perdonó, ¿sí?, al ladrón, el que estaba al lado de él, ¿sí?, tus pecados te son perdonados y te prometo que desde el día de hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿sí? El que estaba ahí siendo crucificado al lado de Jesús era un vil pecador, ¿sí?, que merecía la muerte por todos sus pecados. Entonces, tuvo misericordia Jesús de él. Entonces, de esa misma manera, Jesús tiene misericordia de nosotros. No creo que tú vayas a hacer un pecado tan grande como el del ladrón que estaba sobre esa cruz, ¿sí? Yo me imagino que no creo, ¿sí? Y si lo haces, pues ven a Cristo. Así lo hizo el ladrón, ¿sí? Él vino a Cristo y Cristo lo perdonó. Entonces, necesitamos entender eso, que no es tan grande tu falta, más grande es Dios que tu falta, ¿sí? Dios es más grande que ese problema, Dios es más grande que esa enfermedad, Dios es más grande que esas circunstancias, Dios es más grande que tu problema, Dios es más grande que esa tormenta, Dios
Es el que hace todo posible a lo que se ve imposible para nosotros. Amén. Entonces, ¿cuántos y cuántos vemos que se alejan de las cosas del Señor? ¿Cuántos y cuántos se van del Señor? ¿Por qué? Por esa vergüenza que tienen de ya no venir, de ya no presentarse delante de Él. No, el Señor quiere esa manera, Él quiere sanarte, ¿sí? Él quiere que tú entiendas que Él está aquí para nosotros porque Él lo prometió, ¿sí? Yo no me retractaré de las cosas, dice el Señor. Yo no me retracto de lo que yo ya te prometí, que tú y tu casa serán salvos si vienes a mí. El que viene y toca la puerta, dice el Señor, yo abro, yo vengo y pam, 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 pam. El que abre la puerta, yo entro ahí. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Simplemente nada más hablar con Él, ponerte a cuentas con Él, estar de acuerdo en las cosas que Él tiene. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en ese pacto, ¿sí? En ese contrato, en ese compromiso que tenemos para con Dios. Sí, es la única manera que podemos entenderlo. No sé cómo puedo explicarte de otra manera, ¿sí? Que el único que te va a poder sacar adelante es Jesús. El único que va a aliviar y va a curar tus heridas es Jesús. El único que te va a sanar es Jesús. El único que te va a resolver los problemas es Jesús. El único que te va a llevar delante del Padre es Jesús. ¿Sí? Así es que solamente en Él vamos a encontrar esa paz y esa tranquilidad. Así que voltea y vuelve otra vez, ¿sí? A ver a Jesucristo, ¿sí? Vuelve otra vez a ese pacto, vuelve otra vez a ese contrato, ¿sí? No importa las cosas que hagas, nunca dejes de hacer las cosas para Cristo. No importa el pecado que sea, siempre voltea a ver a Cristo. Sí, Él sabe, él pasó por situaciones difíciles. Sí, fue tentado. ¿Sí? Él sabe lo que es que uno sea tentado ante la adversidad, ante los problemas, ante el pecado, ante todas las cosas malas que hay en este mundo. Él sabe lo que es difícil andar por el lado que es. Pero en Él vas a encontrar las fuerzas para salir adelante. Amén. Entonces, amado, con todo, dice el Señor, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto, ni me tractaré de mis palabras. Una sola vez jurado por mi santidad, y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá para siempre. Su trono durará con el sol como el sol en mi presencia. Vaya ahí a Salmos. Salmos capítulo 89. Salmos 89, versículo 33 al 36 vamos a leer. 33 al 36 de Salmos 89. Y la palabra dice así: mas no quitaré de él mi misericordia, no falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no le mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Amén. Pero qué bonito que dice aquí, ¿no? Mas no quitaré de él mi misericordia.
dice el Señor, no voy a quitar delante de ti mi misericordia. ¿Sí? Amado, esas son promesas que no nomás fueron para David, son para nosotros. Por eso la palabra la tenemos que hacer nuestra. ¿Sí? Tenemos que ver, ¿sí? Que el Señor no va a faltar a su verdad, que Él dice, mas no quitaré de ti, ¿sí? Mi misericordia, ¿sí? Así es que, mi amado, necesitamos entenderlo, que no importa qué tan grande sea tu falta, que no importa qué tan mal te hayas portado, su misericordia del Señor siempre va a estar contigo para darte ese perdón que tú necesitas, con ese corazón contrito y humillado que Jehová, que Jesús nunca rechaza, dice la palabra del Señor. Así es que son cosas importantes que tú debes de saber, ¿sí? El Padre hizo este pacto y promesa a su Hijo. Fíjese, yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé y yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Qué dice? Vaya ahí a Isaías, para que lo vean. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículo 6. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Sí? Amado, necesitamos entenderlo. ¿Sí? Necesitamos entender que nosotros somos sostenidos por la mano de Jehová, ¿sí? Que nosotros vamos a salir adelante por su gran misericordia, dice el Señor, ¿sí? Así es que tenemos que entenderlo, tenemos que voltear, ¿sí? Tenemos que cambiar completamente nuestra forma de pensar y tenemos que empezar a pensar como el Señor quiere las cosas de nosotros, ¿sí? Humanamente nos vemos derrotados y fracasados, pero en el Señor Jesús nos vemos en victoria y con la mano en alto. Amén. Así es que simplemente nada más es cosa de que cambies tu rumbo, de que voltees a ver a Jesús, de que hagas lo que tengas que hacer para estar bien dentro de ese pacto que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, amado, yo creo que el pacto que Jesús hizo con el Padre nos involucra a nosotros, ese pacto y ese compromiso, ese contrato con Jesús para tener acceso al Padre, para ese beneficio. ¿Sí? Simplemente para ser coherederos y herederos en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Entonces, simplemente nada más así, ¿no? Lo que Dios expresa era que mi mano siempre estará tomando la tuya, ¿sí? Nunca estarás lejos de mi poder guardador. Prometo mantenerte protegido de todas las maquinaciones del diablo. ¿Sí? Amén. Entonces, si tú debes de entenderlo, ¿sí? Que nunca el Señor te va a soltar de la mano. Solamente que tú le quieras poner aceitito y te quieras resbalar de él y digas, suéltame, suelta. Solamente. Pero de que Él te vaya a querer dejar, Él nunca te va a dejar por su grande amor y por su gran misericordia que tiene para con nosotros. Así es que es de la manera que nosotros debemos de entenderlo, ¿no? Entonces, esta promesa hecha por el Padre está disponible para nosotros en el día de hoy. Es tuya y mía. Todo lo que hemos estado leyendo es para nosotros, es para ti, ¿sí? ¿De qué forma? El sacrificio del Hijo en la cruz nos ha traído bajo su acuerdo pactado. ¿Sí?
Simplemente, ¿por qué? Porque Jesús dio su vida en esa cruz, resucitó al tercer día, ¿sí? Para darnos esa victoria en Él. Amén. Porque Él venció la muerte. Él venció al enemigo. Él venció todas las cosas para ti y para mí. Amén. Pero es en Jesús, no es en tus fuerzas. Es en Jesús, no es en tus fuerzas. Amén. Entonces, la promesa de Dios a su Hijo. Si procedes, fíjate lo que dice. Si procedes, yo guardaré y preservaré a cada uno de los miembros de tu simiente. Ahora nosotros somos la simiente de Cristo. Tal como te he guardado y preservado a ti. Así como lo guardo a él, y así lo guardó a ti. Jamás dejaré ser fiel contigo. Jamás dejó su fidelidad con Jesús. Y así de esa misma manera nunca va a dejar su fidelidad para nosotros. Ni tampoco con tus hijos. Tu simiente perdurará hasta el final. Amén. Ahora, te digo, la fe en Cristo nos deja dentro de la promesa del pacto o del contrato de Dios de guardarnos con la misma fidelidad que Él guarda a su propio Hijo. Amén. Tienes que entenderlo que por fe en Cristo Jesús nosotros obtenemos esa misma fidelidad y esas mismas promesas, ¿sí? Y vamos a obtener la victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, porque Él fue el pacto que hizo entre Dios y el Hijo, y en ese pacto y en ese contrato, al nosotros ser la simiente de Cristo, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros venimos a ser la simiente de Cristo, que la que va a perdurar por los siglos de los siglos, porque vamos a estar en Él, para con Él, en las alturas algún día. Amén. Entonces, ese es todo lo que te vengo diciendo, ¿sí? De este nuevo pacto, ¿sí? Y todavía vamos a seguir más, todavía tenemos mucho por qué aprender sobre esto. Pero creo que vamos enmarcados paso a paso de lo que Jesús primeramente hizo, de lo que es el pacto, de cómo podemos entrar en ese pacto, de las cosas que tenemos que llevar y por medio de quién estamos dentro de ese pacto. Aunque no hayas firmado, Jesús firmó por ti. Y al ser Él tu Señor, entonces estás dentro de ese pacto, de ese contrato que hizo Dios con Jesús. ¿Sí? Estás envuelto, pero también estás envuelto en ese compromiso de hacer lo correcto, así como Jesús lo hizo. Por eso somos seguidores y hacedores de Jesucristo, de la palabra, ¿sí? Somos seguidores de Jesús. Somos seguidores para hacer lo que Él hace. Un seguidor es el que hace lo que está viendo el que va enfrente, ¿sí? Por eso es bien importante que nosotros, como líderes, como nosotros como padres, nosotros como jóvenes, nosotros como hijos, tenemos que dar el ejemplo para los demás, para que ellos puedan acercarse a Cristo. Y de otra manera, hay gente que se va de la iglesia por X razón, porque no le gustó cómo lo vistes o no le gustó cómo llegó, cómo andabas vestido, porque se sintió menos. ¿Sabes qué? Ora nada más por él. Deja que Jesús se encargue de él. Simplemente lo único que tenemos que hacer es orar por aquellos que se han alejado del Señor. Ya el Señor tendrá, dice él, que su misericordia y su fidelidad está por siempre y para siempre. ¿Sí? Así es que tenemos que orar nada más por ellos. Si ellos no quieren saber ya más nada de él, entonces ellos ya es el problema con ellos. Pero cuando tú oras por ellos, tú te deslindas de todo problema delante del Señor. Amén. Así es que necesitamos entenderlo, que no nada más es cuestión de, sino es cuestión de hacer.
¿sí? No es cuestión de saber, sino es también hacer las cosas que tú ya sabes, ¿sí? Poner en acción lo que estás aprendiendo, poner en acción lo que estás oyendo, poner en acción lo que Dios quiere de nosotros en ese nuevo pacto, en esa nueva relación con Jesucristo para tener acceso a Él por medio de su Hijo. Porque nosotros somos la simiente de Jesucristo, que perdurará por los siglos de los siglos, al lado del Creador. Amén. Entonces, yo creo que son situaciones que a la vez, en un momento, traemos tanta información a nuestras vidas, pero también esa información la tenemos que digerir, porque ese es el alimento para nuestro espíritu, ese es el alimento que nos ayuda para caminar y para seguir adelante. Ese es el alimento que nos ayuda a vencer al enemigo. Es el alimento que te da fuerzas para resistir los embates del enemigo. Amén. Entonces, en Jesús obtenemos todas nuestras fuerzas, no en tus fuerzas, sino en la de Jesús. Cuando Jesús dijo su última oración, ya voy a terminar, no es mucho. Vemos nuevamente los tratos del pacto abiertos entre el Padre e Hijo. Fíjate lo que dice. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Dice Juan 17:5. Ve ahí para que veas que ahí está. Juan, capítulo 17, versículo 5. Palabras de Jesús. Y si mira, el capítulo 17 al comienzo, dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Y mire lo que le dijo, 17:5. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Amén. Palabras de Jesús, directas. Entonces, amado, yo creo que una de las cosas más importantes es esa, ¿no? Que Jesús había cumplido con todas las obligaciones del pacto que se le requirió. Amén. Yo creo que vamos a continuar con eso para la siguiente semana. Pero yo lo único que te quiero decir es que simplemente cuando Jesús cumple ese pacto, ese contrato que tuvo con el Padre, fuimos nosotros anexados a ese pacto. Porque Jesús vino por nosotros. ¿Sí? Su amor de Dios fue que el Padre hablara con el Hijo y decirle, Hijo, vas a tener que ir a sacrificarte por esta creación. Y dijo Jesús, bueno, yo iré, pero tú me prometes que después de que pase todo lo que tenga que pasar, ¿sí? Me vas a volver a glorificar. Y dijo el Señor, vamos a hacerlo así. Vas a dar tu vida por ellos, por el amor que le tenemos, y yo te voy a glorificar y vas a estar sentado a mi diestra. ¿Sí? Y todos los que crean en ti vendrán a mi reino, dijo el Señor. Amén. Son situaciones que tú debes de pensarlas, que debes de analizarlas, que debes de verlas, que solamente en Cristo Jesús vamos a obtener todo lo que querramos para estar con el Padre. De otra manera, no vas a llegar ni al primer escalón. ¿Sí? Acuérdate que necesitamos de la ayuda de Jesús y tenerlo como Él, como el Señor nuestro, dentro de nuestro corazón, el que dirija nuestros pasos, que sea el Espíritu Santo el que nos traiga esta revelación para ser mejores cada día, para que tengamos
esa conciencia, ¿sí? De poder decir, Padre, he pecado, pero en Cristo Jesús, por su sangre, también sé que soy lavado. Amén. Entonces, amados, yo creo que son situaciones en las cuales nosotros a veces nos presentamos, a veces nos ponemos. Creo que a veces nuestras acciones, ¿no? Nos llevan a obtener esa falta, cometemos pecado, pero también una acción de perdón, una acción de decir al Señor, perdónanos, nos trae una recompensa, el ser lavados y limpiados con la sangre poderosa de Jesucristo. Amén. Entonces, mi amado, yo creo yo que las cosas vamos de acuerdo con esta enseñanza, el nuevo pacto. Yo creo que vamos aprendiendo cosas que nos van a ayudar a caminar mejor en integridad. En integridad, ¿por qué? Porque así lo que tú aprendes aquí lo pones a prueba allá afuera. Cuando nadie te ve, es cuando te pones a prueba todas las cosas. Amén. Entonces, mis amados, aprendamos y seamos buenos dirigentes, buenos ejemplos para nuestros hijos, buenos representantes de Jesucristo en esta tierra, y que realmente nos miremos como esa simiente en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por su palabra. Creo que el Señor ha hablado en nuestras vidas y yo creo que esta enseñanza es algo que viene a ser parte de nuestro día a día y de poder convivir con el Señor. Así es que, gracias Padre, te damos por